Buenas noches a todos. Bienvenidos a todos los médicos de la plataforma Conectimed y a los invitados que nos acompañan esta noche. Mi nombre es Lorena Stoppen, soy responsable del programa de educación de la Fundación Mexicana para la Salud Hepática y tendré el gusto de moderar el evento de hoy titulado Nutrición en Enfermedades Hepáticas, Hígado Graso y Cirrosis, presentado por la Fundación. Agradecemos mucho a Conectimed las facilidades para la organización de esta sesión. Y antes de dar la bienvenida a nuestra ponente, daré un breve preámbulo sobre el tema que nos ocupa el día de hoy. La enfermedad metabólica del hígado, específicamente la esteatosis hepática, se asocia con un estado proinflamatorio crónico, el cual se vincula con el eventual desarrollo de cirrosis. Y cabe mencionar que esta condición está fuertemente asociada con la obesidad, la diabetes mellitus tipo 2 y la dislipidemia, y por lo tanto tiene importantes implicaciones clínicas, como un aumento significativo del riesgo cardiovascular, la posibilidad de desarrollar cáncer de hígado y una mortalidad global elevada. El pilar fundamental del tratamiento es un cambio intensivo en el estilo de vida, donde la nutrición clínica adquiere un rol protagónico e irreemplazable. A través de las intervenciones personalizadas, enfocadas en la restricción calórica o la reducción de carbohidratos refinados, grasas saturadas, es posible desacelerar la progresión de la enfermedad y mejorar el pronóstico del paciente a largo plazo, además de contribuir al control de las enfermedades subyacentes. En esta sesión virtual se describirá la situación actual de la hepatopatía metabólica con un enfoque en sus interacciones con otras enfermedades metabólicas y sus repercusiones clínicas, como el desarrollo de cirrosis, por ejemplo, además del papel terapéutico de la nutrición clínica. Para el desarrollo de esta sesión, quiero dar la bienvenida a la doctora Astrid Ruiz Margain. Ella es licenciada en nutrición por la Universidad Vasco de Quiroga de Morelia, cuenta con una maestría en Ciencias de la Salud con enfoque en Epidemiología Clínica por la Universidad Nacional Autónoma de México, además de un doctorado en Ciencias por la, no lo sé pronunciar muy bien, RWTH de Alemania. Actualmente se desempeña como responsable del área de nutriología en el Servicio de Hepatología y Trasplante Hepático del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán y es un miembro muy querido del comité científico de nuestra fundación. Les recordamos que al final de la exposición de nuestro ponente daremos un espacio de 30 minutos para una sesión de preguntas y respuestas, por lo que les invitamos a colocar todas las dudas e inquietudes que surjan durante la presentación en el chat de la plataforma. Y sin más preámbulo, doy la palabra a la doctora Astrid Ruiz Margain. Buenas noches, Astrid, muchísimas gracias por estar con nosotros. Te escuchamos. Buenas noches, ¿cómo están todos? Pues primero que nada, muchas gracias por la invitación nuevamente a Fundepa y a esta plataforma de Conectimed. La verdad es que pues el tema que platicaremos el día de hoy es un tema que tengo muchos años trabajando y que me gusta mucho y que hemos también con la Fundación tratado de visibilizar mucho. Entonces, encantada de poder estar aquí con ustedes el día de hoy. Entonces, bueno, primero para empezar justamente vamos a hacer una pregunta. Si ahorita me pueden pasar esa pregunta para poder hacer un diagnóstico pequeño, un mini examen antes de empezar. La pregunta, si ya la ven por ahí, es ¿cuál es una de las recomendaciones nutricionales más importantes para pacientes con cirrosis hepática? Entonces, por ahí ponemos que se reduzca el consumo de sal desde el momento del diagnóstico, que se reduzca el consumo de proteína, que se aumente el consumo de proteína, que se prescriban multivitamínicos o que se prescriban ácidos grasos omega 3. Entonces, me gustaría saber su opinión en cuanto a esto. Ya van bastantes respuestas. Interesante. Va ahorita adelante el omega 3. Damos un minutito más para borrar. No lo googleen. La idea es que con la plática veamos un poquito, pues, de qué es lo que más le damos como que importancia. Y si quieren, damos por terminada
La encuesta hasta ahorita salió principalmente que se prescriban ácidos grasos omega 3 y después que se reduzca el consumo de proteína, seguido de que se aumente el consumo de proteína. Listo. Bueno, pues entonces, gracias por participar en esa encuesta, me llamó la atención, no pensé que fuera a quedar en primer lugar lo del omega 3, ahorita lo vamos a ir platicando dentro de la plática. Entonces, nada más para comentarles un poco cuando me preguntaron como un poco como cuál sería el tema más apropiado, como que quise abordar dos temas que, aunque son de cierta manera complementarios, también son pues son como manejos muy diferentes y por eso viene en el título hígado graso y cirrosis. Si bien ya han tenido, me parece que pláticas sobre hígado graso, sabrán que obviamente estos pacientes pueden desarrollar cirrosis, entonces ese manejo es parecido. Sin embargo, una de las principales cosas que estamos viendo en la práctica diaria es un aumento muy importante de casos de hígado graso, entonces quise abordar las dos partes. Entonces, entrando como de manera muy general a enfermedades hepáticas, como para recordar, y no sé si hayan visto esta diapositiva, de las principales causas de mortalidad en México. En 2000, bueno, este es 2024, pero 2025 seguimos por las mismas. Las enfermedades del hígado representan la cuarta causa de mortalidad en el país. Y esto es algo súper importante porque a pesar de que muchas veces tenemos en mente diabetes, infarto, no sé, accidentes, otras cosas como causas importantes de mortalidad, la enfermedad hepática sigue siendo una de las más prevalentes, ¿no? También. Dentro de causas de enfermedad hepática hay bastantes, en realidad hay unas que son más prevalentes como el hígado graso, el consumo de alcohol, el virus de hepatitis C, y otras que son menos frecuentes como el virus de hepatitis B, algunas enfermedades hepáticas autoinmunes, algunas ya como metabólicas o genéticas, pero principalmente diría yo que hay tres con las que los que nos dedicamos a esta parte del hígado vemos con mayor frecuencia. El consumo excesivo de alcohol sigue siendo una carga importante. El hígado graso, que es también algo muy, que ha ido mucho en aumento en los últimos años, es muy importante. Y el virus de hepatitis C, si bien todavía hay casos y casos de cirrosis, la verdad es que ya va mucho en descenso porque ya hay tratamiento, hay un plan nacional de tratamiento y de erradicación, que de hecho Fundepa ha tenido parte muy importante en esto. Entonces, la verdad es que como que con lo que más nos quedamos ahorita es sobre todo con el hígado graso. Y es importante mencionar el espectro de daño hepático que puede darse con cualquiera de estas enfermedades que les mencionaba o cualquiera de estas causas de la enfermedad hepática. Y empezamos siempre con un hígado sano. Si hay alguna de estas como alteraciones como consumo excesivo de alcohol, la infección por un virus, por ejemplo, B o C, que tienden a hacerse crónicos, etcétera, la grasa en el hígado, etcétera, puede generarse inflamación. Entonces, al haber inflamación, pues el hígado empieza a activar diferentes mecanismos. Y si esto perdura por mucho tiempo, el hígado va generando pues cierta respuesta protectora, por así decirlo, y empieza a hacer esta fibrosis, ¿no? La fibrosis es un mecanismo de alguna manera protector contra ese daño inflamatorio, pero al final pues queda una cicatriz y si esto se perpetúa, pues el hígado se empieza a llenar de cicatriz y se genera la cirrosis, ¿no? Entonces, todo lo anterior hasta la fibrosis son etapas reversibles y una vez que hay cirrosis, pues ya es algo irreversible, con muchas complicaciones que ahorita vamos a ver.
y también existe el riesgo más elevado de carcinoma hepatocelular. Entonces, es importante que, pues, que lo tengamos en cuenta, ¿no? Ahora, entrando ya a la parte de, déjenme ver si se mueve, de hígado graso. Es que no se me mueve bien un poquito aquí, pero bueno, entrando a la parte ya de hígado graso como tal, vamos a hacer una pregunta también antes de empezar esa parte. Déjenme ver si la tienen por ahí, pero también para ver un poquito como que más a fondo sobre el hígado graso. No sé si tenemos la pregunta por ahí porque creo que no está, pero sí viene por ahí. Antes de empezar esta parte de hígado graso, entonces vamos a preguntar esto. ¿Cuál es el objetivo de la pérdida de peso en pacientes con hígado graso? No, perdónenme, es que se las dejé bueno, se las ponemos de una vez, se las dejé para el final. Para la disminución de esteatosis y fibrosis. Y ponemos que cualquier porcentaje de pérdida de peso es benéfico, el 5% del peso corporal, del 5 al 6, 7% del peso corporal o ninguna de las anteriores. Ahorita más adelante en estas diapositivas vamos a ver principalmente que nos enfocamos mucho en pérdida de peso y en diferentes otros marcadores, pero me gustaría saber si tienen de manera general una idea de cuál es como el corte que más se utiliza para que esto tenga un impacto en el hígado graso. Pues va súper parejito los resultados, ¿eh? Ahí vamos. En general, bueno, pues en general está súper, súper parejo los resultados. A mí me encanta ver su opinión y un poco el conocimiento que tienen en cuanto a esto, para ver, para reforzar algunas cosas o no. Pero muy bien, pues si quieren, bueno, está literal parejito, entre 18, 16, 17% de cada una de las respuestas. Entonces podemos dar por terminado esta pregunta y al final de esta partecita de hígado graso vamos a ver un poquito de esto. Entonces, como les digo, vamos a empezar por la parte de hígado graso. Denme un segundito. Ahí está. Entonces, como ya veíamos en la diapositiva anterior en cuanto al espectro, pues el caso del hígado graso es exactamente el mismo en cuanto al espectro de afección, ¿no? Un hígado normal empieza a ver estos factores asociados al hígado graso como una dieta occidentalizada, sedentarismo, etcétera, etcétera, que vamos a ver. Y entonces el hígado se empieza a llenar de grasa y esto empieza a generar la esteatosis simple, como conocemos, o la esteatohepatitis, porque empieza a generar también algo de inflamación. Si esto perdura, lleva a fibrosis, y si esto perdura, pues cirrosis y puede haber carcinoma hepatocelular. Una cosa importante que quiero como mencionar es que a lo mejor muchos de ustedes ya conocen que hubo un cambio de nomenclatura en cuanto a la enfermedad en inglés, ¿no? O sea, nos hicieron como que todo este consenso y entonces antes se conocía mucho o se veía mucho en la literatura el NAFLD por las siglas en inglés de esteatosis hepática no alcohólica, enfermedad por hígado graso no alcohólico. Y por ahí 2023 se cambió más hacia esteatosis hepática metabólica y las siglas en inglés son MASLD, esas que ven ahí. Esto se los digo porque algunos de los artículos que les voy a presentar probablemente dicen NAFLD y otros dicen MASLD, pero bueno, más que nada estamos hablando de una entidad bastante parecida, pero hubo este cambio de nomenclatura. Y este cambio de nomenclatura tiene más que ver con
que hay un componente metabólico importante en el hígado graso. Y entonces lo que debe de haber es, igual que ya teníamos en la esteatosis hepática no alcohólica, era grasa en el hígado más del 5%, ya sea por imagen o por biopsia, y y 2 o 3 o 4 de los parámetros del síndrome metabólico, circunferencia de cintura elevada, como ven aquí en la presentación, un aumento de la presión arterial o hipertensión, hipertrigliceridemia, hipercolesterolemia, etcétera, ¿no? Entonces, tiene que ver con que haya grasa en el hígado, pero además hay un componente metabólico importante que lo explique, obviamente en ausencia de un consumo significativo de alcohol. El hígado graso es una entidad muy frecuente en el mundo, o sea, de manera súper general, la prevalencia global es alrededor del 30%. Si uno se puede pensar, 30% de la población es altísimo, o sea, por ejemplo, no sé, diabetes está por ahí del 16%, entonces hígado graso es algo bastante elevado, pensando que somos alrededor de 120 millones, ¿no? En cuanto a la fisiopatología del hígado graso, pues tiene mucho que ver con algo que seguramente han escuchado, que es mucho por el estilo de vida, ¿no? Y por eso es algo que nosotros como nutriólogos nos enfocamos mucho en esta parte. Entonces, pues básicamente una dieta que llaman obesogénica, que puede ser muy alta en azúcares simples, en grasas saturadas, en mucha energía, y aunado esto a un sedentarismo importante, pues empieza a generar sobrepeso y obesidad. Esto aumenta también pues la grasa visceral, hay resistencia a la insulina, y la resistencia a la insulina es uno de los principales como mecanismos que también generan que haya pues más ácidos grasos libres, aumenta la glucosa, hay pues mayor alteración en cuanto a esto, diabetes. Y esto puede hacer que no haya una buena utilización como tal de los diferentes nutrientes, y empieza a hacerse también incluso por este tipo de dieta que es bastante alta, por ejemplo, en alimentos ultraprocesados, etcétera. Puede haber disbiosis intestinal, esto también genera más inflamación a nivel intestinal, y entonces empieza a haber como un círculo vicioso importante de inflamación, estrés oxidativo, resistencia a la insulina, y esto va a generar, pues al final, mayor depósito de grasa en el hígado, y los diferentes estadios que vemos por ahí. No me voy a meter como que a todo, pero una de las cosas bien importantes que sí me gusta mencionar es, que ya mencioné varias veces, es el consumo de alimentos ultraprocesados, en especial de bebidas ultraprocesadas, dígase refrescos, jugos, etcétera. Ya hay muchos estudios que asocian este consumo de alimentos ultraprocesados con, por ejemplo, pues diabetes, dislipidemia, etcétera. Pero también esto es importante que vean aquí en esta grafiquita, lo que muestra es en gramos, o sea, más o menos en la parte de abajo lo que pueden ver son los gramos por día de consumo de alimentos ultraprocesados que se consumen, y arriba es el riesgo, o sea, mientras más arriba esa grafiquita, pues hay más riesgo de desarrollar hígado graso. Y esto es en alrededor de 145,000 participantes de este biobanco que tienen en el Reino Unido. Y lo que observaron es eso, o sea, básicamente mayor consumo, mayor riesgo de desarrollar hígado graso. Y lo mismo en este metaanálisis, en donde pueden ver que aquellos que tienen del lado izquierdo que dice consumo moderado, y del lado derecho el consumo elevado de alimentos ultraprocesados, ahí pueden ver el riesgo, que siempre que esté arriba de 1, pues quiere decir que hay hay más riesgo del esperado de desarrollar este hígado graso, ¿no? Y este riesgo se va hasta 3. Esto es muy alto, y quiere decir que tienen 3 veces más riesgo de desarrollar hígado graso solamente por el consumo de alimentos ultraprocesados, ¿no? Entonces, esto me gusta ponerlo porque además sé que pues son médicos y no siempre tienen el tiempo de dar una prescripción dietética, o no tienen a lo mejor un nutriólogo, una nutrióloga que esté en el equipo, pero una de las cosas bien importantes que se puede hacer como de rutina es evaluar el consumo de alimentos ultraprocesados, dígase refrescos, pan empaquetado, papas, botanas, etcétera.
Y de esta manera dar como alguna estrategia, o sea, para empezar a disminuir este consumo o al menos explicar al paciente que esto es lo que puede estar causando parte del hígado graso. Y como tal, o sea, las guías de la Asociación Americana del Estudio del Hígado lo que dicen es que el hígado graso debe ser tratado o sea, es un enfoque multidisciplinario el que requiere para que realmente haya éxito, tanto en diagnóstico como en evitar progresión, como en pues, tratar de que haya más que progresión, regresión de la enfermedad. Entonces, ellos sugieren que tiene que haber un área de endocrinología, un área de nutriología, psicología y psiquiatría también para la parte conductual, el área de gastroenterología y hepatología para también hacer estos tamizajes frecuentes para ver que no haya progresión de esa enfermedad. Pero una de las cosas bien importantes que mencionan es que la medicina de primer nivel de atención pues es de lo principal que va a estar viendo a estos pacientes, entonces súper importante también que conozcan los factores de riesgo como los que ya mencionábamos, o sea, todos los del síndrome metabólico y buscar también esta condición, porque justamente aquellos pacientes con síndrome metabólico, pues no siempre se les hace un tamizaje, por ejemplo, del hígado graso, ¿no? Y otra cosa, pues de las cosas como que principalmente hacemos en cuanto al tratamiento nutricional, tiene que ver con educación al paciente. O sea, muchas veces, pues justamente vienen con ideas erróneas o simplemente son patrones de alimentación ya de hace muchos años o cambiaron por alguna razón el estilo de vida y entonces, pues no sé, o sea, tienen como esta alteración o esta percepción de que a lo mejor su dieta es saludable o que no les está afectando realmente, porque a veces el hígado graso y muchas veces, de hecho, es asintomático, ¿no? Entonces, el paciente dice, me siento bien, yo siento que no como tan mal o no he cambiado mucho mi alimentación, entonces, no, como que no ven necesario hacer algún cambio, ¿no? Entonces, lo principal que hay que hacer es orientar, o sea, dar como cierta explicación, pues, de la enfermedad, que es lo que ya veíamos, establecer objetivos entre el nutriólogo y el paciente, o saber realmente qué es lo que el paciente puede cambiar, a qué tiene acceso, a qué no, tratar de nuestra parte como nutriólogos dar una dieta individualizada y también prescripción de ejercicio, que ya verán que esto es algo también súper importante en los pacientes con hígado graso. Y con esto, teóricamente, toda la evidencia nos muestra que puede haber una mejoría de la composición corporal, que es lo que debemos de buscar, que disminuya la cantidad de grasa corporal y aumente más que nada la masa muscular. También disminuir las enzimas hepáticas que muchas veces están elevadas por esta esteatohepatitis y ciertos parámetros metabólicos. Queremos también disminución de riesgo cardiovascular porque al final estos pacientes, si bien tienen una condición hepática, se ha visto que tienen una mayor cantidad de eventos cardiovasculares, ¿no? Entonces, esto es algo súper importante y la otra es, pues, disminuir el riesgo de la progresión de la hepatopatía, porque ya veremos un poquito más adelante, la parte de cirrosis, pues, se vuelve una condición mucho más compleja de manejar. Entonces, la intervención tiene que ver con un diagnóstico nutricional, prescribir una dieta principalmente hipocalórica, pero alta en proteína y prescripción de ejercicio. Este estudio, que es como el principal que salió hace algunos años, uno de los estudios ya como clave dentro del hígado graso, es un estudio a un año de tratamiento, 52 semanas, con cambios en el estilo de vida. Entonces, me gusta mucho presentar esta gráfica. Del lado izquierdo tienen todo lo de cambios en el estilo de vida y del lado derecho tienen el tratamiento farmacológico. Entonces, vamos a empezar con la parte de cambios en el estilo de vida, en donde pueden ver aquí los que tienen menos del 5% de pérdida de peso después de esa intervención de un año, los que tienen entre 5 y el 7% de pérdida de peso, de 7 a 10 y más de 10. Y aquí pueden ver también entonces cuántos de ellos resolvieron esa esteatohepatitis, cuántos tuvieron regresión de fibrosis, o sea, un grado de fibrosis se revirtió, lo cual es algo, o sea, uno de los desenlaces más importantes que queremos buscar en estos pacientes porque estamos evitando que progrese a cirrosis, mejoría simplemente de la esteatosis y el porcentaje de pacientes que sí lograron esa pérdida de peso. Entonces, lo que quiero que vean es que justo
para que haya algo como que muy significativo arriba del 7% del peso corporal. Podemos observar que hay resolución de NASH, regresión de fibrosis en más del 50% de la población y mejoría de esteatosis en casi todos los pacientes. Entonces, si bien en todos los pacientes que pierden, aunque sea un poco de peso, hay alguna respuesta, ya una respuesta importante dentro de la población es más del 7%, sobre todo en regresión de fibrosis. E incluso aquellos que perdieron más del 10%, se observa una regresión de fibrosis del 81%. Entonces, esto es algo magnífico que se puede lograr solo con dieta y ejercicio, con una intervención eficiente. Y lo que les pongo aquí es que con el tratamiento farmacológico hasta el momento solo se ha logrado, con tratamiento farmacológico igual como alrededor de un año, solo se ha logrado máximo 43% de regresión de fibrosis. Esto con 52 semanas de un tratamiento farmacológico con efectos adversos como diarrea, náuseas, dolor abdominal, artralgias, etcétera. Entonces, al final, los cambios en el estilo de vida siguen siendo algo, pues, fundamental en el manejo de estos pacientes. Y en cuanto a las recomendaciones nutricionales que nosotros como tal utilizamos, les digo, yo sé que a lo mejor como médicos pues no van a tener tiempo ni la obligación de dar un plan nutricional, pero es importante mencionar que pues se hace una reducción en la prescripción de hidratos de carbono, también que sean ácidos grasos principalmente monoinsaturados o poliinsaturados, y una dieta alta en proteína en estos pacientes, porque ya les decía que tratamos de cambiar la composición corporal a que pierdan grasa y aumenten un poco de masa muscular, y generalmente, o sea, lo que se ha visto es que los pacientes, bueno, más bien las asociaciones buscan que los pacientes sigan un patrón de dieta mediterránea, que si bien no es lo más común en México, ahorita vamos a ver ciertas características de ese patrón que se pueden recomendar a los pacientes. Dentro de las diferentes dietas, porque yo sé que ahorita han salido muchas dietas diferentes y estrategias nutricionales para estos pacientes, existen pues dieta mediterránea, dieta baja en hidratos de carbono o la cetogénica como tal, ayuno intermitente y dietas basadas en plantas. Esta es una tabla hecha por la doctora Berenice Román, que de hecho hizo como una evaluación de los diferentes desenlaces que evaluaron en esos estudios. Entonces, básicamente aquí pueden ver al final, o sea, pueden ver las palomitas en los cuales hubo efectos positivos, ya sea en enzimas hepáticas, en peso corporal, etcétera, y en los que vienen esto de más y menos, quiere decir que hubo efectos en algunos positivos y en algunos no hubo efecto o hubo efectos negativos. Entonces, al final seguimos quedándonos con la dieta mediterránea como la mejor dentro de los diferentes aspectos que se evaluaron. Ahorita vamos a contestar las preguntas que están haciendo, pero sí del tratamiento y demás. Y esta es una diapositiva que me interesa mucho que vean. La dieta occidental, que es la que mencionaba yo como etiológica incluso del hígado graso, es la que incluye o la que genera mucho esta inflamación, ese oxidativo, etcétera, es la de alimentos ultraprocesados, carnes rojas, carnes procesadas, bebidas muy altas en azúcar, bebidas con jarabe de maíz de alta fructosa, yo creo que es el causante número 1 del hígado graso, postres, etcétera, ¿no? Y la dieta mediterránea y la dieta DASH son dos tipos de patrones de alimentación saludable que se han utilizado. La dieta DASH es una dieta que se utiliza para hipertensión, pero como tal el patrón es muy bueno para hígado graso. Entonces, aquí lo que me gustaría que vieran es la dieta mediterránea, lo que incluye es aceite de oliva extra virgen, es como que su principal ventaja, entonces no siempre se puede seguir, pero también recomienda frutas y verduras frescas, que se incluyan cereales y leguminosas, nueces, más pescado que carnes rojas, consumo muy bajo de estas, y consumo bajo de lácteos. Aquí consumen vino tinto, que no es el caso en lo que nosotros recomendamos, y un bajo consumo de postres. En cuanto a la dieta DASH, que a mí se me hace una dieta súper buena para estos pacientes, es frutas y verduras frescas, cereales integrales, nueces, carnes blancas, lácteos bajos en grasa y alimentos frescos. O sea, básicamente lo que dicen es,
pues tratar de comprar alimentos locales, prepararlos en casa, pueden incluirse, no necesariamente tiene que ser pescado, puede ser pollo, pero disminuye también como que los otros alimentos que pueden ser un poquito más problemáticos. No quiere decir que se eliminen alimentos, pero que el patrón incluya más como alimentos frescos, verduras, etcétera. Y la otra parte es la del ejercicio que ya les mencionaba. El ejercicio en hígado graso, pues es pensando en todo la etiología metabólica que tiene, pues ciertamente tiene un gran potencial en estos pacientes a nivel de diferentes órganos y tejidos. Entonces, básicamente, a nivel hepático, pues mejora la sensibilidad a insulina, la utilización de la glucosa, y disminuye también la inflamación y la lipogénesis de nuevo. A nivel de músculo, principalmente, pues aumenta la masa muscular, entonces esto nos ayuda mucho. Aumenta también en términos de microbiota intestinal la alfa y beta diversidad, principalmente la alfa diversidad que disminuye la disbiosis. Obviamente en la parte cardiovascular pues tiene todos los efectos benéficos que seguramente ya conocen, y en el tejido adiposo pues ayuda a disminuir esta cantidad de tejido adiposo principalmente. Entonces el ejercicio también es una cosa que pues tratamos de prescribir al paciente siempre, y eso es algo que también se puede hacer, pues, o sea, que ustedes pueden hacer, interrogar al paciente si hace algo de ejercicio, pero casi siempre estos pacientes tienden a ser muy sedentarios. Me parece que hay un reporte por ahí como del 70% de sedentarismo, pero siempre hay alguna actividad que podemos implementar, ya sea caminata, puede ser bicicleta fija que de repente tienen, bicicleta normal, un montón de cosas que se pueden como que implementar en una consulta, simplemente recomendárselo al paciente, como que más específico, ¿no? O sea, preguntarle al paciente qué es lo que le gusta o qué tiene disponible para poder hacer esta intervención. Y este estudio que les puse nada más resumen gráfico, me gusta mucho presentarlo porque no solamente es para pérdida de peso el ejercicio, sino que el ejercicio como tal tiene diversos mecanismos que mejora. Entonces, el ejercicio por sí solo, incluso sin pérdida de peso, puede generar estos beneficios. Entonces, lo que quiero mostrarles aquí es que para esteatosis del lado izquierdo que pueden ver, este fue un ensayo clínico, entonces abajo pueden ver la pérdida de peso por, bueno, más bien la disminución de hígado graso por pérdida de peso, nada más por la dieta que les dieron. Y en cuanto a los que tenían ejercicio, aquí pueden ver que el beneficio por pérdida de peso atribuible es del 2.7% de reducción, pero en aquellos que eran los que hacían ejercicio, la reducción, el hacer ejercicio daba también una reducción extra de alrededor del 9% de esteatosis hepática. O sea, solo después de diferentes análisis estadísticos, podían atribuir solo al ejercicio sin la pérdida de peso una reducción de la esteatosis y también de la fibrosis hepática, como pueden ver de este lado derecho. Entonces, es súper importante porque hay muchos estudios que muestran que el ejercicio por sí solo ayuda al paciente a disminuir esteatosis y fibrosis. No que no busquemos pérdida de peso, sino que los mecanismos del ejercicio son también bastante benéficos. Y brevemente, ya para terminar esta parte, me gustaría mencionar que ahorita, como saben, hay muchos fármacos nuevos de pérdida de peso, y entonces nada más es súper importante que demos también recomendaciones, sobre todo de ejercicio a estos pacientes y de una dieta alta en proteína. Entonces, aquí lo que quiero mostrarles en estas gráficas es que más o menos es un resumen, o sea, como un agregado de lo que tienden a perder de peso los pacientes con la masa, de masa grasa, con placebo y con la terapia con los GLP-1, por ejemplo, con incretina son aquí, y la masa libre de grasa, que es el músculo, ¿no? Entonces, lo que muestran es que alrededor de 6 kilos de masa libre de grasa es la que se puede perder en esa pérdida de peso. Y en esta otra gráfica, lo que les muestro también, o sea, el porcentaje de cambio de pérdida de peso es muy bueno porque disminuye en general, ¿no? O sea, 23 kilos en general, en promedio por ejemplo, con tirzepatide, ¿no? Entonces, pues es buenísimo decir, pues, que los pacientes en 72 semanas lograron reducir 23 kilos con el fármaco, es excelente los resultados. Sin embargo, se perdieron alrededor de 6 kilos en promedio
de masa muscular. Entonces, nada más es algo súper importante porque al menos yo cada vez veo más pacientes en esta terapia y entonces también veo mucha sarcopenia. Entonces, es súper importante nada más que si van a empezar a prescribir estos fármacos, tengan o alguien que les pueda ayudar algo de consejería nutricional o ustedes mismos, nada más recomendar que pues empiece a hacer ejercicio y que la parte como tal de intervención de estilo de vida también se tiene que hacer, ¿no? Y finalmente en esta parte nada más, evitar el consumo de herbolaria es una cosa importantísima porque cada vez vemos más como remedios y medicamentos y, bueno, más bien remedios tipo medicamentos para el hígado graso y algunas veces hemos visto que los pacientes incluso empeoran la parte hepática solo porque están tomando algún medicamento o suplemento de herbolaria para el hígado graso, entonces nada más súper importante mencionarlo. Y vamos a poner nuevamente la pregunta 2, que es la que ya les hice. La verdad es que se las hice con, un poquito antes de tiempo, pero sí me gustaría si la podemos poner nuevamente. Entonces, ¿cuál es el objetivo de pérdida de peso en pacientes con hígado graso para la disminución de esteatosis y fibrosis? Me siento súper orgullosa porque veo que sí medio me escucharon. Entonces, pues sí. Estamos viendo igual nuevamente, acuérdense que era cualquier porcentaje, es benéfico, 5% el peso, del 5 al 6, 7% o ninguna de las anteriores. Súper bien. Ahorita ya veo así muchas preguntas en lo que terminan de responder nuevamente. Ahorita les respondo todas sus preguntas, que todas son súper importantes. Ahorita me apuro con la parte de cirrosis también. Porque me pregunta también lo del herbolaria. Ahorita vuelvo a poner esa diapositiva y demás. Pero sí, bueno, ahorita estamos viendo las respuestas por aquí. Exactamente, mencionan por ahí mucho la dieta de la milpa, que ahorita lo platicamos ahí al final con las preguntas, justamente es dieta de la milpa, o sea, eso es lo que tratamos de prescribir y obviamente en algunos casos, si el paciente puede y le gusta y demás, sí podemos dar algo más parecido a la dieta mediterránea. Pero bueno, pues sí, ahora en su mayoría respondieron 7%, más del 7% de peso corporal, que es la respuesta correcta, pero al final, en general, pues ya vieron que toda pérdida de peso tiene ciertos beneficios, pero para esteatosis y fibrosis en un porcentaje importante es arriba del 7%, entonces podemos detener ahorita ya la encuesta. Y vamos entonces a la parte de cirrosis, o sea, ustedes síganme mandando todas sus preguntas de hígado graso. Esperamos poder contestar todas. Entonces, en la parte de cirrosis, ya no diría que nos olvidemos del hígado graso porque una buena parte de estos pacientes van a tener, o sea, va a ser cirrosis por hígado graso, pero en esta parte lo que estoy mencionando más es cirrosis por cualquier causa, ya sea por consumo excesivo de alcohol, por virus de hepatitis C, virus de hepatitis B, por cualquier causa autoinmune, etcétera. O sea, la cirrosis, por así decirlo, es igual en todas las etiologías. Obviamente hay ciertas características específicas de cada una, pero el tratamiento nutricional es relativamente similar en todas estas etiologías. Entonces, quedamos que la parte de fibrosis, que es reversible, que es bastante asintomática, pues el tratamiento específico por etiología es lo que hay que hacer y, por ejemplo, ya acabamos de ver la etiología específica del hígado graso, ¿no? Entonces, vamos a sí tenerlo en cuenta, pero pensar en todas las otras etiologías, sobre todo consumo de alcohol o virus de hepatitis C, que seguro les ha tocado ver por ahí. Y lo importante de la cirrosis es mencionarles primero que nada que hay dos fases, la fase compensada y la fase descompensada. La fase compensada, pues básicamente es que no hay complicaciones evidentes clínicamente, o sea, puede haber, por ejemplo, varices esofágicas
pequeñas, pero por endoscopía que no hayan sangrado, puede haber pues de repente carcinoma celular o alguna cosa así. Pero en general el paciente no tiene algo clínicamente evidente que se vea pues esta descompensación. Y una vez que el paciente presenta ascitis, encefalopatía, sangrado variceal, pues entonces se considera una cirrosis descompensada. En general, esto puede regresarse, o sea, de repente hay descompensaciones hepáticas, se trata la causa y puede haber regresión al estadio compensado, pero la cirrosis, pues en general ya se queda. Entonces, lo que necesitamos hacer desde el punto de vista nutricional, lo que buscamos es, en la fase compensada, evitar que se desarrolle la desnutrición. En la fase intermedia, pues corregir esta desnutrición. Y en la fase descompensada, en nuestro caso, que somos un centro de trasplante, pues nuestra intención es prehabilitar al paciente para que llegue lo mejor posible a un trasplante. Dentro de complicaciones de cirrosis que ya les decía, estos son como los porcentajes principales que tenemos, y uno importante es la desnutrición. Entonces, la desnutrición puede estar presente alrededor del 50%, aunque en realidad es súper heterogéneo porque depende de en qué momento uno lo evalúe, ¿no? O sea, si uno evalúa solo pacientes descompensados, probablemente el 80% de sus pacientes estén desnutridos. Y es importante mencionar que de las cosas como que más se han evaluado en cirrosis en estos pacientes es la presencia de sarcopenia o el desarrollo de sarcopenia, que es esta pérdida de masa muscular, y también la fragilidad, que es como la fragilidad física principalmente en estos pacientes, que tiene que ver más bien con falta de fuerza, debilidad, lentitud en la marcha, etc. Entonces, bueno, hay un montón de estudios, o sea, no voy a poner todo lo que hay, pero básicamente lo que se ha visto es que la sarcopenia está súper asociada a mayor riesgo de desenlaces, de malos desenlaces en estos pacientes, ¿no? Mayor riesgo de mortalidad, más riesgo de encefalopatía, un montón de diferentes complicaciones que se asocian a la sarcopenia y a la desnutrición. Pero básicamente, o sea, lo que quiero que se les quede en la mente es esto, ¿no? O sea, se asocia muchísimo a mortalidad. Entonces, hay un montón de causas de desnutrición en la cirrosis y aquí se las dividí en 4, pero en realidad son muchas, y además muchas de estas tienden a estar presentes en los pacientes al mismo tiempo, ¿no? Entonces, un consumo inadecuado de alimentos, ya sea porque tienen poco apetito, porque tienen alteración en la percepción del sabor, porque hay saciedad temprana, porque hay ayunos prolongados que se indican, que es una de las causas que ahorita estoy tratando de combatir un poco, y dietas muy restrictivas, que es otra de las causas que tenemos en el equipo, ¿no? Entonces, empezando por esta parte, creo que es una de las principales, porque lo que pasa mucho es el paciente, sobre todo conforme más progresa la enfermedad, tiene muy poquito apetito, se llena rápido, muchas veces les saben mal los alimentos por deficiencias de algunos minerales, etcétera. Y además de eso, le damos una dieta restrictiva. Todavía sigue esa dieta medio restrictiva, pero por alguna razón requiere hospitalizarse y se le indican ayunos frecuentes por diferentes estudios, por dolor, por 1000 cosas, ¿no? Por precaución. Entonces, la desnutrición tiende a exacerbarse muchísimo. Luego hay algunas alteraciones propias como tal metabólicas de la cirrosis, porque la cirrosis es una enfermedad muy catabólica, tiende a aumentar el gasto energético basal, y pues además, o sea, toda la parte de síntesis y almacén de glucógeno está alterada, etc. También hay mucha malabsorción, o tiende a haber malabsorción en algunas etiologías principalmente con colestasis, pero también en muchas otras patologías también a nivel intestinal. Entonces, pues tiende a haber sobre todo deficiencias de vitaminas liposolubles. Y hay ciertos factores psicosociales que son súper importantes en estos pacientes, que no es mi área para nada, pero que nos pasa mucho, que uno prescribe, consigue todo, o sea, que ya no hay ayuno, que no sé, que se le quite la disgeusia, que ya quiera comer, y uno prescribe, pero al final no tienen suficiente apoyo familiar para cocinar, o hay inestabilidad económica, etcétera. Entonces puede haber muchos de estos problemas que se juntan en los pacientes y luego son complicados de tratar.
El abordaje general en estos pacientes, más que nada, se tiene que hacer una evaluación clínica, una evaluación siempre de composición corporal y una evaluación dietética para saber más que nada cómo está comiendo el paciente en ese momento, si ha disminuido su consumo, quién prepara la comida, qué cosas no le gustan, etcétera. En cuanto a la evaluación dietética, en cuanto a composición corporal, es súper importante que se haga algún tipo de evaluación, ya sea de fuerza, de masa muscular, etcétera. Sé que lo mismo, como médicos no siempre tienen la oportunidad de hacerlo, pero hay cosas como muy sencillas que se pueden hacer. En este pues estudio que publicamos hace un año o 2 años, lo que puse pues son básicamente los tipos de pruebas que se pueden utilizar, o sea, generalmente hay estándares de oro y pruebas más sencillas que se pueden hacer. Probablemente me gustaría hacer hincapié en la dinamometría, que es la fuerza de prensión de mano. Un dinamómetro ahorita está costando, no sé, 600 pesos, alguna cosa así, y se puede hacer esta prueba en el consultorio, ¿no? O sea, no cuando hay encefalopatía, pero en general en pacientes ambulatorios se puede hacer. Y también hay algunas otras pruebas como la caminata de 6 minutos, la velocidad de la marcha, etcétera. Entonces, algunas de estas cosas son relativamente fáciles de implementar. En cuanto al tratamiento nutricional, ya una vez que tenemos al paciente, ya le hicimos un abordaje, vemos que tiene, por ejemplo, sarcopenia, que tiene mucha citis o lo que sea, pues vamos a ver brevemente las recomendaciones nutricionales. Entonces, este es un resumen básicamente de lo que nosotros damos. Las guías internacionales, o sea, nos dicen que los pacientes requieren entre 30 y 35 calorías por kilogramo y algunos reportes nos marcan, o sea, estudios han marcado hasta entre 28 hasta 40 calorías por kilo. Entonces, esto representa en un paciente o sea, estándar, pues, o sea, en una persona estándar, pues calorías entre a lo mejor 1,800 hasta, no sé, de repente 3,000 calorías. Entonces, son dietas muy, muy copiosas de alguna manera y muchas veces se requiere alguna suplementación, pero no se asusten de alimentar a estos pacientes, al contrario. La proteína es, que ahorita vamos a ver un poquito más a fondo, la proteína hace muchos años, por ahí de los años 50, salió un estudio en un modelo animal que decía que la proteína era un poco tóxica para el hígado y de ahí pasaron como 50 años en donde se restringía la proteína. Y por ahí del año 2000 salieron nuevos estudios en donde, al contrario, o sea, se evaluó, o sea, ensayos clínicos en pacientes, ya no en modelos animales, que evaluaban dietas altas en proteínas versus bajas en proteínas. Y lo que observaron es que en realidad era deleterio darles menos proteína porque perdían masa muscular y también eso podía generar un poco más de encefalopatía. Básicamente esto es como lo principal, ¿no? O sea, que utilizamos para recomendaciones. Ahorita tengo otras diapositivas específicas de proteína. Y en cuanto a sodio, es importante restringir menos, o sea, a menos de 2,000 miligramos de sodio, solo en pacientes que ya tengan ascitis moderada o severa. O sea, en pacientes que todavía no tienen ascitis, que no tienen edema, que no tienen ninguna sobrecarga hídrica, no es necesario hacer una restricción. En cuanto a micronutrientes, hay que suplementar si encontramos alguna deficiencia, ya sea bioquímica o clínicamente algún dato, por ejemplo, como ya insistía mucho en la disgeusia, puede ser un síntoma, o sea, una manifestación de una deficiencia de zinc sobre todo, o entonces, por ejemplo, en esos casos tendemos a suplementar zinc específicamente. La vitamina D creo que está deficiente como en el 80% de los pacientes con cirrosis, entonces también en general se tiende a suplementar. Y una estrategia que utilizamos muchísimo y que es una cosa que ustedes pueden utilizar también de rutina en su consulta es la colación nocturna. Esto básicamente lo que es después de cenar, en nuestro caso que cenamos un poco tarde, pero antes de dormir, que el paciente consuma alguna colación que tenga entre 200 a 400 calorías, 10 a 20 gramos de proteína y 25 a 50 gramos de carbohidratos. Entonces, esto puede ser un yogurt y nueces, puede ser, no sé, un mollete, alguna cosa pequeña, pero también una fórmula polimérica estándar, una fórmula hiperproteica, que en muchos servicios de salud tenemos, pues también se puede prescribir para que tome un suplemento líquido antes de dormir. Y esto lo que se ha visto es que ayuda a la recuperación del músculo durante la noche y empieza a generar un poco de
mayor masa muscular o por lo menos evitar la pérdida de masa muscular. Esto se sugiere si el paciente tiene mucha desnutrición, o sea, si el paciente está bien, pues no es necesario hacer esto. Ahora, específicamente por las diferentes complicaciones, hay dos que quiero como que enfocarme mucho. Uno es la encefalopatía. La recomendación principal ahora es no hay que restringir la proteína. Cuando nosotros restringimos proteína, el paciente igual requiere proteína. Igual lo consigue de alguna manera, entonces generalmente es proteína endógena, es catabolismo muscular y ahí se genera también ciertos compuestos pues, que al final generan amonio y que pueden generar encefalopatía. Entonces, en realidad lo que se ha visto es que lo que buscamos es generar mayor masa muscular para que de esa manera haya como un sitio de desintoxicación de amonio a nivel muscular que ahorita vamos a ver. Lo que se recomienda es que se dé tanto proteína vegetal como proteína animal, en combinación puede ser mitad y mitad. Y dentro de la proteína animal se recomienda mucho el uso, aquí sí, no en el hígado graso, porque de repente la dieta DASH no lo incluía tanto, pero por ejemplo aquí sí mucho el uso de lácteos dentro de la proteína animal, además de, pues ya saben, carnes y demás, ¿no? Carnes de cualquier tipo. Y los aminoácidos de cadena ramificada que ahorita vamos a ver. Y la otra cosa importantísima es lo que les digo, o sea, el sodio solamente se restringe si hay retención de líquido y si el paciente está respondiendo a esa restricción de sodio. Ya que el paciente tiene ascitis refractaria y ya no hay, como que ya no responde, pues se puede liberar un poco esa dieta porque la verdad es que ya tampoco le va a hacer mucho efecto y más bien se buscan otras terapias como el trasplante hepático. Y no hay que restringir líquido tampoco a menos que haya hiponatremia severa dilucional, ¿no? El carcinoma hepatocelular, que es una cosa súper común también, o sea, en estos pacientes con cirrosis, porque es un factor de riesgo la cirrosis, es algo que de repente vemos de manera concomitante. Entonces, nada más es importante mencionar que hay pacientes que llegan a tener pues tumores más grandes o varias lesiones y entonces hay una carga energética también de gasto del tumor como tal. No pasa nada, o sea, no estamos alimentando al tumor, más que nada es que genera más gasto energético en el paciente y más catabolismo, entonces muchas veces necesitamos agregar calorías y también proteína. Y de hecho aquí a veces subimos la proteína, perdón, hasta 2 gramos por kilogramo. Y lo mismo en pacientes con obesidad sarcopénica, muchos de los que tienen hígado graso llegan a cirrosis con obesidad, pero empiezan a perder mucha masa muscular. Entonces, lo que aquí hacemos más que nada es una restricción muy leve calórica y aumentamos la proteína para que durante esa pérdida de peso que lleguen a tener, no se pierda más masa muscular. Ahora, específicamente la proteína, buscamos dar los dos tipos de proteína. Yo sé que a lo mejor algunos todavía no, bueno, a mí me tocó cuando yo estudié, que nos recomendaban quitar toda la proteína animal, ¿no? Entonces, de repente todavía nos dan clases de eso, entonces nada más quiero mencionar que se requieren los dos tipos de proteína, principalmente porque proveen diferentes cosas, ¿no? O sea, la proteína animal provee los aminoácidos esenciales, es la mejor proteína, y también provee zinc, hierro y vitamina B12. Y la proteína vegetal da otros minerales, da fibra, etcétera. Y también esta gráfica que pueden ver aquí es la cantidad de cierto alimento que se requiere para obtener 20 gramos de proteína. Entonces, si bien la proteína vegetal es muy buena, se requieren cantidades a veces muy altas de alimentos para poder llegar a obtener estos 20 gramos. Ahora, existen obviamente los aminoácidos de las proteínas. Hay 5 aminoácidos que tienden a ser útiles en estos pacientes. Los de la izquierda son los ramificados, que son valina, leucina e isoleucina, que se utilizan mucho como suplementación nutricional. Por ejemplo, seguro que los han escuchado para el gimnasio, pero también en pacientes con cirrosis son muy útiles. Y también está la ornitina y el ácido aspartico. Entonces, básicamente lo que necesitamos proveer al paciente es proteína para evitar esta sarcopenia. El músculo básicamente ayuda a desintoxicar, como ya les decía, este amonio. O sea, cuando hay suficiente músculo puede desintoxicar parte de este amonio mediante la enzima glutamina sintetasa. Entonces, cuando uno más bien quita proteína y el paciente se desnutre, pues no genera esta masa muscular y entonces no hay expresión de esta enzima. Entonces, tampoco tenemos este sitio para desintoxicar.
Entonces, hay ciertos aminoácidos como el aspartato o el ácido aspartico y el glutamato que utilizan ese amonio para formar glutamina sintetasa. Bueno, para expresar esta glutamina sintetasa hay que forme glutamina y entonces esto disminuye el amonio. Esta es como que una parte. Esos son y los aminoácidos ramificados, que eran los otros que veíamos, valina, leucina e isoleucina. Cuando se suplementan, como pueden ver aquí, aumenta obviamente en sangre la cantidad de aminoácidos ramificados. Estos utilizan glutamato o sea, se juntan y el amonio también sobrante que hay por ahí para sintetizar nuevamente la glutamina. Entonces, lo que está sobrante de amonio es utilizado por estos aminoácidos ramificados para generar glutamina y eso también ayuda a desintoxicar un poco el amonio. Entonces, los aminoácidos de cadena ramificada son una cosa buenísima para encefalopatía hepática, como pueden ver aquí también. Estos son metaanálisis en donde principalmente para encefalopatía hepática clínica es un coadyuvante, o sea, un tratamiento pues complementario de los otros tratamientos antiamonio. Y finalmente, ya casi para terminar, yo sé ya voy medio avanzada, pero bueno. El ejercicio es otra cosa importantísima en estos pacientes. A veces me pasa que nos llegan pacientes que les prohibieron moverse porque se ven, o sea, físicamente muy frágiles o el paciente no tiene mucha energía, etcétera, pero es súper importante que se prescriba algo de ejercicio de acuerdo a las necesidades del paciente y a las capacidades en ese momento. Entonces, tanto se pueden dar ejercicios muy sencillos de balance y de fuerza en casa con una silla, como pueden ver en la imagen, como ejercicios, por ejemplo, un poquito más fuertes de caminata o algo de bicicleta fija, alguna cosa así. Y ejercicios de resistencia que tendemos a dejar, por ejemplo, con mancuernas pequeñas, o sea, no más de 1 kilo, bandas de resistencia, diferentes cosas para tratar de mejorar ya sea la masa muscular, evitar el riesgo de caídas, mejorar la capacidad cardiopulmonar, etcétera. Entonces, esto es algo súper importante. Y lo que se ha visto del ejercicio es que disminuye las complicaciones metabólicas también en estos pacientes, disminuye la presión portal, principalmente el ejercicio aeróbico, por eso es algo que también les dejamos mucho a los pacientes. Esto se demostró por el doctor Ricardo Macías en nuestro equipo de investigación en varios estudios ya. Entonces, si tienes una terapia como el ejercicio que puede disminuir la presión portal y disminuir el riesgo de complicaciones como sangrado, ascitis, pues creo que es una buena terapia también. Mejora calidad de vida, aumenta la sobrevida en la lista de espera de trasplante y también disminuye las complicaciones post-trasplante. Entonces, esa fue la última diapositiva para hacer hincapié también en el ejercicio. Y vamos nuevamente a poner la pregunta 3, que es la misma que era al principio, pero básicamente lo que quiero ver es si cambió un poquito como la respuesta. Entonces, la pregunta nuevamente, ¿cuál es una de las recomendaciones nutricionales más importantes para pacientes con cirrosis hepática? Las opciones que vienen, que se reduzca el consumo de sal desde el momento del diagnóstico, que se reduzca el consumo de proteína, que se prescriban multivitamínicos y que se prescriban ácidos grasos omega 3. A ver cómo va súper bien. Me da gusto porque sé que es tarde, pero sí creo que sí pusieron un poquito de atención. La verdad es que todas las cosas son importantes en general, o sea, no hay que tener ciertas cuidados con el sodio y con los multivitamínicos y muchas cosas, pero como pudieron escuchar de mí es que hablé de la proteína. Entonces, básicamente es esa, que se aumente el consumo de proteína, la que va en 48%. Entonces quedó principalmente esa, que se aumente el consumo de proteína y que se prescriban ácidos grasos omega 3 es la segunda. Si quieren podemos ya detener esta encuesta, pero
me llamó mucho la atención y me gusta mucho ver como que el cambio de las respuestas. Pues eso sería todo de mi parte. Ah, sí, esta es la última diapositiva que tengo. Les agradezco mucho. Les dejo mi Twitter, que yo les sigo diciendo Twitter y les seguiré diciendo Twitter. El mío y el del Servicio de Patología y Trasplante Hepático. Ahí compartimos muchos artículos e información como que al respecto, por si les interesa, pues ahí está. Doctora Astrid Ruiz Margain, muchísimas gracias por esta presentación que ilustra tan bonito el complejo tema de la nutrición en las enfermedades hepáticas y la importancia de estar bien informados, ¿no? Porque podemos hacer más daño que bien, sí. ¿Pasamos a las preguntas? Sí, veo que hay un montón. Ok, ahorita empezamos. Ok. Ok, entonces, Luisa Margarita Urbina pregunta si el tratamiento nutricional sería reducción de hidratos de carbono y aumento de proteína, ¿convendría en lo posible recomendar ejercicios de ganancia muscular? En hígado graso me parece, ¿verdad? Puede ser que sí. Sí, en general, sí. O sea, tanto en las dos condiciones, pero sobre todo en hígado graso, bueno, en las dos en realidad se requiere dar ejercicios de resistencia para ganancia muscular, porque de hecho es de lo que más vemos, o sea, pacientes que hacen dietas y de repente pierden peso o dejan de comer algunas cosas y pierden peso, pero aunque consuman proteína a veces no es tanta y también el ejercicio junto con proteína, o sea, no hay nada, es la combinación ganadora, o sea, no hay nada que mejore más la masa muscular si se hace como que a la par. Súper. Alba Belén Morales nos pregunta. A ver, espérame, porque yo también le tengo que agarrar la onda. Está padrísimo. Les quiero decir que la plataforma para nosotros está muy padre, pero sí es mucha tecnología para dos humildes nutriólogas. Alba Belén Morales Villar pregunta, ¿cuál fue el tratamiento farmacológico que utilizó el estudio donde se observó cambios en la fibrosis a las 52 semanas? El tratamiento fue un medicamento que se llama resmetirom, que es el único ahorita aprobado en Estados Unidos para hígado graso y fibrosis. Ahorita ya empiezan a salir un poco más, sobre todo justo de los GLPs y así, pero es el único como que fármaco. En México no lo tenemos y está tan caro el tratamiento y los resultados son tan poco interesantes que probablemente no venga pronto, no sé. Ok. Creo que cuesta algo así como $20,000 al año el tratamiento. Una cosa, $60,000. $50,000. Ay, no, bueno. Yo creo que, o sea, es que con $50,000, o sea, contratas entrenador personal. Ok, Virginia Arreola González, ¿en qué momento es más recomendable consumir la proteína? ¿En la mañana o en la noche, antes de la actividad física o después? Es súper buena pregunta. O sea, bueno, idealmente todos los tiempos de alimentación deben tener proteína, pero la proteína como tal, o sea, asociada al ejercicio, hay dos momentos en donde se puede utilizar, ya sea 1 hora antes del ejercicio. Teóricamente eso ayuda como con el rendimiento, esto va más como para atletas de alto rendimiento, pero en general puede ser eso para ayudar al rendimiento y posterior, hasta 2 horas posterior al ejercicio, está este efecto como de supercompensación en donde el músculo está listo para absorber, entonces las primeras 2 horas después del ejercicio es como el ideal. Entonces, depende mucho también de cómo toleren, o sea, porque hay gente que no le gusta hacer ejercicio en ayunos o gente que sí, etcétera. Entonces, depende mucho, entonces también les puedes dar mitad antes y mitad después, pero que no pasen más de 2 horas después del ejercicio. Gracias.
Luis Armando Aguilar Ávila, ¿cuánto tiempo de ejercicio diario y por cuánto tiempo? Es también súper buena pregunta y justo la vi cuando estaba más o menos en esa parte y me di cuenta que no lo puse. Generalmente se requiere por lo menos 4 días de ejercicio a la semana, o sea, para tener un efecto terapéutico, ¿no? Porque de repente el que va una vez a la semana al gimnasio, pues está bien, pero no va a tener un efecto terapéutico en masa muscular y en capacidad cardiopulmonar. Entonces son por lo menos 4 veces por semana. Y depende, o sea, depende de cómo esté el paciente, o sea, si aguanta, pero idealmente debe ser arriba de media hora en los pacientes con hígado graso, que era en esta pregunta. Pero depende mucho de lo que se prescriba. O sea, si es cardiovascular con un poco de resistencia, pues puede tardar un poquito más, pero por lo menos media hora, 4 veces por semana. Súper, gracias. Miguel Ángel Ramírez Giles pregunta si es útil el uso de L-ornitina, L-aspartato en la esteatosis y o cirrosis hepática. En esteatosis no hay evidencia y pues no está tanto el mecanismo, pero en cirrosis sí. O sea, se usa de rutina más como para manejo de encefalopatía. Gracias. Alba Belén Morales Villar, en pacientes pediátricos, ¿cuál sería el aporte necesario de proteínas? Alba Belén Morales Villar, no sé, o sea, me dedico a adultos y fíjate que nunca me habían preguntado eso y casi siempre me siento muy orgullosa de responder todas las preguntas, pero esta no sé y no quiero decir algo terriblemente mal. Entonces, lo voy a buscar. No sé si haya manera de contactarte después, pero lo voy a buscar porque me quedé yo misma con la duda. Yo estoy casi segura que es el mismo. Yo siento que sí, pero no sé, o sea, no Sí. sé. Ajá. Ok. Ay, espérame, ya me perdí. Siguapili Alejandra Alonso González, ¿cuáles son las mejores fuentes de proteína en dieta mediterránea? En general, la dieta así estricta es más, o sea, la dieta mediterránea estricta es más pescado en cuanto a proteína y también proteína vegetal, o sea, como de muchos granos y este tipo de cosas, pero también la verdad, o sea, yo en mi versión también, como ya mencionaron por ahí mucho de la milpa, pues puede ser pollo, o sea, o pescado también, que aquí tenemos mucho también. Entonces, en realidad es bastante bueno lo que tengamos como que más fresco, o sea, mientras sea como fresco, con lo que quitan mucho es como las carnes rojas. Gracias. Marisela Saraí Guadarrama Jardón, ¿cuántas veces a la semana el consumo de pollo y pescado? O sea, puede consumirse diario. Lo que se requiere es consumir proteína de origen animal diariamente. Entonces, eso puede incluir también el huevo, el queso, algunas otras cosas. Entonces, no es que a fuerza tenga que ser, pero puede ser diariamente. Pero pues sí, por lo menos unas 2, 3 veces a la semana. Ok. Luis Armando Aguilar Ávila, ¿cardo mariano y ácido lipoico dan buenos resultados? Hay resultados buenos, creo que en algunos estudios in vitro, pero en pacientes no hemos tenido, la verdad, todavía algún estudio que compruebe que esto funciona para hígado graso. Flocelo Camacho Medichis, ¿qué opina del uso de silimarina en hígado graso? Esta es otra cosa que se utiliza mucho y se recomienda mucho. También los estudios son in vitro, o sea, en pacientes realmente lo poco que hay de evidencia es evidencia relativamente de mala calidad. Y sí es un poco que sí me interesa mucho este foro porque a ustedes les toca estar viendo a los pacientes justamente que mucho de estos silimarina y cardo mariano y cosas los venden como productos, o sea, como suplementos dentro de lo herbolario. Entonces, a veces no como tal la silimarina, pero la presentación que luego venden lleva a generar un poco de hepatotoxicidad porque lo venden como de estos suplementos milagro. Entonces, es importante también revisar, pues, o sea, no hay evidencia de que mejore y también ver qué es lo que están tomando, porque luego los pacientes lo consumen mucho. Gracias, Astrid.
Elizabeth Cano Osornio pregunta, ¿una persona con hígado graso se recomienda el ayuno o no? Sí, o sea, hay algunos estudios ya que han salido de ayuno intermitente en donde se ha observado mejoría en disminución de peso, de esteatosis hepática y de algunos marcadores, no de todos los marcadores metabólicos. Entonces, sí se puede utilizar como estrategia. Dos cosas importantes es la pérdida de masa muscular, que luego es un poco más acelerada aquí, o sea, checarla. O tratar de evitarla de alguna manera. Y, ¿qué otra cosa les iba a decir del ayuno? Pues básicamente que el efecto del ayuno más que nada es la pérdida de peso. Entonces, no es que el ayuno sea mágico, sino que si pierden peso, igual que con las otras dietas, pues el efecto se observa, ¿no? Ok. La siguiente pregunta que quiero poner, Reina Elena Hernández, ¿el consumo de probióticos es recomendable para mejorar la disbiosis? Sí, sí, hay que ver, o sea, porque, por ejemplo, depende mucho, pero a veces ciertos fármacos, ciertos alimentos y diferentes cosas pueden, pues, generar esta disbiosis. Entonces, sí, no lo puse, pero sobre todo son simbióticos y como estos, como presentaciones que vienen diferente tipo de probióticos como juntos, o sea, entre que vengan lactobacilos, ay, se me fue el otro nombre, ya es medio tarde, Yo también ya pero estoy. que, ¿mandé? Que sí, ya estamos cansados todos. Sí, ¿verdad? Bueno, diferentes bifidobacterias, perdón, que vengan lactobacilos diferentes como 2 o 3 como cepas y bifidobacterias, como que esa combinación, por ejemplo, con el longum y algunas de estas, la verdad es que sí, sí mejora bastante la disbiosis. De hecho, o sea, se recomienda, ay, miren, ya saluda Nina. Se recomienda justamente después de periodos, por ejemplo, de antibióticos, que se usa también mucho en pacientes con cirrosis. Okay. Luis Armando Aguilar Ávila, ¿cuál es el manejo de encefalopatía hepática? Bueno, no me toca, pero más o menos, o sea, utilizan mucho como de primera línea la lactulosa para promover como que el tránsito intestinal y acidificar un poco el pH y diferentes cosas del amonio, como mediante amonio. También está la L-ornitina L-aspartato, la rifaximina para disbiosis, que también es una como de las generadoras o sea, a nivel intestinal se generan como ciertas bacterias que generan amonio. Entonces, hay diferentes como que medicamentos, pero de primera línea en general es lactulosa y rifaximina. Y de nuestra parte, o sea, nutricional, dieta alta en proteína, aminoácidos de cadena ramificada, zinc muchas veces puede ayudar porque tiende a estar muy depletado y es un cofactor en diferentes partes del metabolismo de las proteínas. Entonces, de nuestra parte nutricional es súper importante como dar ciertos coadyuvantes también nutricionales. Ok. Jessica Segovia, en el punto en que el paciente ya no tolera vía oral por náuseas, ¿qué tal responde la nutrición enteral o parenteral? Las dos súper bien, están bastante indicadas, dependiendo pues, o sea, qué es lo que esté causando esas náuseas, o sea, si también hay alguna condición como gastrointestinal, algún sangrado, alguna úlcera, alguna cosa, pues se recomienda más una nutrición parenteral, pero en general sí tendemos a que nuestros pacientes requieran nutrición enteral por baja ingesta o por diferentes otras condiciones, por encefalopatía, etcétera, y parenteral también, y responden súper bien, o sea, se requiere de hecho iniciarla lo más pronto posible cuando hay esas condiciones. Ok. Susana Novelo Pichardo, buenas noches, excelente ponencia, gracias. Mis preguntas son, ¿se puede utilizar la metformina en pacientes con hígado graso? Y si se utilizan los omegas en ambos tipos de pacientes, si la respuesta afirmativa, ¿cada cuánto tiempo? Gracias. Sí, la metformina es bastante buena pues para resistencia a la insulina y es como que el medicamento de batalla y la verdad es que les va súper bien a los pacientes. Y en cuanto a omegas, que me llamó mucho la atención como que mencionaban justo, o sea, como que seleccionaban la opción de omega
3 en cirrosis. La verdad es que no hay nada de evidencia de omega 3 en cirrosis, en general no lo utilizamos. En hígado graso sí, de hecho tiende a mejorar la esteatohepatitis, la inflamación, a dosis de alrededor de 1 a 2 gramos por día, diariamente, hasta que mejoren, por ejemplo, las transaminasas en hígado graso. En cirrosis no hay nada de evidencia. Ok, ya no veo más preguntas. Ah, sí, aquí hay otra todavía. Lara Montserrat Martínez Salinas, buenas noches. ¿Sería adecuado el uso de mioinositol en los pacientes de hígado graso? Mioinositol, no hay evidencia, la verdad. O sea, hay algunos suplementos también justo que como que la incluyen, pero la verdad es que no hay nada de evidencia todavía que sustente su uso. Ok, siguiente. Sahara Jacquelina Mezcua Torres, en un paciente con cirrosis hepática alcohólica compensada, con obesidad y índice de masa corporal 41 y edema en miembros inferiores, para obtener el gasto energético basal, se puede usar la fórmula Mifflin con peso actual, peso ajustado por obesidad o por peso ideal. Y en el caso del cálculo de proteínas, ¿por cuál de esos pesos la podemos calcular? Generalmente en obesidad ya con este IMC utilizamos el peso ajustado. Ok. Tanto para la energía como para proteína. Perfecto. Siguiente, Diana Rodríguez Monroy, ¿suplementación con glutamina es adecuada? No, en sí, bueno, en hígado graso no hay como utilidad. En cirrosis, más bien está como contraindicada porque como veían en la parte del metabolismo, o sea, de glutamato, glutamina, todas estas cosas, la glutamina en general, de hecho, puede asociarse como con la elevación de amonio, entonces más bien tratamos de no darla. Es bastante buena, entonces sería muy bueno poderla usar, pero no, en general no la utilizamos. María Elizabeth Rodríguez Guerrero, ¿qué características debe poseer una dieta para enfermedad hepática no alcohólica? Me parece que esa pregunta la habían hecho antes de que dieras las características, porque ya la había visto. Sí, exacto. Sí, Ajá. pues más que nada eso, o sea, lo que ya mencionamos, o sea, patrón tipo milpa, dash, mediterráneo. Okay. La siguiente pregunta es de Consuelo Villalba Soto. ¿Qué fórmula polimérica es la más recomendable para pacientes con cirrosis? De las comerciales, o sea, fórmula polimérica más que nada, yo siento que cualquier hiperproteica, o sea, depende mucho de qué es lo que o sea, qué es lo que le esté faltando, pero las hiperproteicas, que ya hay bastantes, son bastante buenas, o sea, hay diferentes marcas, la verdad es que cualquiera son bastante tolerables, y las especializadas de aminoácidos ramificados, pero esas son como que no tan, o sea, son especializadas, pero las estándar, las o hiperproteicas son muy buenas. Okay. Ramón Lira López pregunta, ¿en cirrosis y encefalopatía el manejo proteico puede incluir lácteos? Sí, sí, y se recomienda bastante, o sea, son bastante buenos porque además tienen calcio, vitamina D, por ejemplo, algunas otras cosas tienen probióticos, el yogurt y así, entonces, de hecho, se recomienda bastante. Y también tienen un efecto laxante, ¿no, Astrid? Sí, Sí. sí, en algunos En pacientes algunos también. okay. Sí, sí, los intolerantes también a la lactosa, no los intolerantes. Alejandro Sapiain Ríos. Se habla de hígado graso en obesos. ¿La conducta cuando se presenta en pacientes delgados cuál sería? Es una gran pregunta. Ciertamente la obesidad y se hace mucho hincapié en pérdida de peso, porque pues es como lo principal que se ve, pero hay dos cosas, o sea, muchas veces en estos pacientes que son delgados y que tienen hígado graso, la dieta sigue siendo bastante mala. Entonces probablemente no se hace una restricción, pero, o sea, calórica, o pérdida de peso, pero sí un cambio en el patrón de alimentación. Y la otra cosa es el ejercicio que ya les mencionaba, o sea, el ejercicio tiene todos los beneficios independientemente de la pérdida de peso. Entonces, de hecho, es como la intervención del estilo de vida muy similar, nada más como sin buscar la pérdida de peso. Pero es una muy buena pregunta.
Ay, perdón, y quiero abonar a lo de los ultraprocesados que dijiste, ¿no? Sí, justo. Gracias. Ya me estoy metiendo en las No, contestaciones. adelante, pues experto también. En obesidad sarcopénica, pregunta Diana Rodríguez Monroy. En obesidad sarcopénica, si nos vamos al 2.5% por ciento de proteína por kilogramo de peso ajustado, se compensa 60% de proteína, me imagino que es de origen vegetal, Ajá, sí, y de alto 40% valor de biológico. alto valor biológico y proteína vegetal, 40% de proteína vegetal, perdón. Ay, no entendí muy bien. En obesidad sarcopénica, yo creo que lo que quieres saber, yo entiendo, es si haces 60% de proteína de alto valor biológico y 40% de proteína de origen vegetal, o 50 y 50, o qué sería lo Sí, ideal. puede ser, o sea, 60-40 puede ser, o 50-50, sí, cualquiera de las dos. Okay. Alondra Villavicencio Loperena pregunta, si el paciente no consume proteína de origen animal, ¿en qué cantidad podemos recomendar proteína vegetal o en polvo? O sea, si no consume animal, pues hay que darle el aporte en la proteína vegetal o suplementación. Entonces, lo que llega a pasar mucho, la verdad es que hay ciertos suplementos, bueno, más bien ciertos alimentos que son muy buenos, o sea, las leguminosas, tienen una muy buena cantidad de proteína y demás, pero no siempre se puede completar, entonces hay veces que de repente tenemos que suplementar 20 gramos, por ejemplo, en polvo, y el resto de alimentación, pero en general, sí puede, o sea, hay muchos alimentos que tienen bastante cantidad de proteína. Les digo, no es de la mejor calidad y a lo mejor son más copiosos, pero sí se puede o se debería de complementar así. Susana Novelo Pichardo pregunta, ¿qué estrategia de alimentación recomendaría en caso de una comorbilidad como anemia crónica? O sea, depende mucho también de por qué tenga anemia crónica. Los pacientes, por ejemplo, con cirrosis, de hecho, los dos pueden tener, o sea, un poco de anemia. Los con cirrosis, como tienen de repente algunos microsangrados o alteración de síntesis de algunos factores de coagulación, etcétera, pues pueden tener cierto grado de anemia. Entonces, depende mucho el grado, el origen y así, o sea, si le damos algún tratamiento de nuestra parte, ¿no? O sea, básicamente, pues alimentos con más hierro, con vitamina C para promover también la absorción del hierro, pero yo creo que depende mucho de la causa. De acuerdo. Daniela Alejandra Navarro Canchola pregunta, ¿la lactulosa no se puede suspender, pero hay algo para evitar esta mala absorción? La lactulosa. Me imagino que... Ya. Sí, sí, sí. Depende mucho porque hay algunos pacientes que se puede disminuir, por ejemplo, la dosis. O sea, la lactulosa se da generalmente para promover evacuaciones, al menos 2 evacuaciones al día, para garantizar como que no haya tanta, o sea, riesgo de encefalopatía. Entonces, una de las cosas que puede hacerse es darse una dieta más alta en fibra y líquidos para promover que tengan estas evacuaciones y entonces puedes disminuir un poco la lactulosa también porque tampoco es muy placentero el tratamiento con lactulosa por lo que he escuchado. Entonces es como una opción y la otra es, pues nada más como garantizar que tengan como que varias comidas durante el día, o sea, porque el problema es que justo, o sea, como aumenta mucho el tránsito intestinal, o sea, y come una vez al día, pues ya se quedó sin nada, ¿no? Pero más que nada es eso, o sea, es tratar de disminuir lo más que se pueda o pues asegurar que esté comiendo lo suficiente. De acuerdo, vamos a hacer 3 preguntas más. Sofía Mercedes Velázquez Hernández pregunta, en esteatosis hepática grado 2, ¿convendría la dieta mediterránea, ejercicio, metformina de liberación prolongada y L-carnitina en no diabéticos? Sí, o sea, depende también mucho de las comorbilidades que tenga, o sea, no sé si justo diabetes, y alguna otra cosa, pero en general pues es un buen esquema. Vanessa Zúñiga Ramírez, buenas noches. ¿Qué opina del uso del ácido ursodesoxicólico en cirrosis hepática?
O sea, pues es un medicamento igual no me conviene, o sea, no es mi área, pero la verdad es que pues se utiliza principalmente para CBP, colangitis biliar primaria, y no sé si de repente lo utilicen un poco en colangitis esclerosante primaria, y es una maravilla. Entonces sí, súper recomendado y cambió la historia natural de la colangitis biliar primaria, entonces sí, una maravilla. Fuera de eso no hay alguna recomendación, pero tiende a veces como que he visto que lo dejan, pero la única como evidencia en realidad es para esas dos condiciones. Ok, y vamos a ver la última pregunta. Astrid, si estás de acuerdo, si llegan más, te las podemos mandar y las Claro. respondemos vía la plataforma, ¿sí? Ujú. Ok, entonces, ¿cuáles son las mejores fuentes? Perdón, Sihuapili Alejandra Alonso González, ¿cuáles son las mejores fuentes de proteína en pacientes con cirrosis? Justo, o sea, proteína de origen animal, o sea, de hecho, proteína de origen vegetal, por ejemplo, frijoles, lentejas y demás, son buenísimas porque tienen muchos minerales, tienen, pues como que ayudan bastante, tienen fibra, etcétera. Dentro de lo vegetal y dentro de lo animal, pues son justamente, por ejemplo, pollo, el huevo, yo creo que probablemente el huevo, o sea, siento que la proteína del huevo es súper fácil, muy biodisponible, fácil de absorber, etcétera. Pues es relativamente barato. Y también los lácteos, pero en general, pues casi cualquier producto de alimento de origen animal, pero sí diría que el huevo es una maravilla. De acuerdo, el estándar de oro. Exacto. Y bueno, vamos cerrando esta sesión. Nada más les robo un minutito más para contarles que en Fundepa somos una asociación sin fines de lucro que trabajamos desde 1998 con la visión de ser un referente confiable, comprometido y un articulador sin conflicto de intereses en el tema de la salud hepática. Y tenemos la misión de promover la salud hepática mediante la educación, la investigación, la orientación y la incidencia en políticas públicas para mejorar la salud y la calidad de vida de la población. Si quieren saber más sobre nosotros, los invitamos a visitar nuestro sitio web hígado.mx o ponerse en contacto con su representante a través de la plataforma Conectimed, con quien estamos muy agradecidos de haberles podido presentar esta sesión esta noche. Entonces, pues finalizamos así esta sesión. Por supuesto, no sin antes agradecer a la doctora Astrid Ruiz Margain por su tiempo y por compartirnos todo esto que sabe y que ha investigado y qué bonito tenerte otra vez, Astrid. Muchas gracias. Y también por contestar las dudas del auditorio. Gracias, Antes de gracias a todos. despedirte, Astrid, ¿quisieras dar algunas palabras finales? Sí, pues primero que nada, gracias por su interés. Nuevamente, gracias a Fundepa y gracias a Conectimed y gracias a todos los que se conectaron. Gracias por sus preguntas porque la verdad es que son muy buenas y me encanta el interés en el tema. Y más que nada eso, o sea, como las dos claves como que mencionaba mucho, o sea, dieta y ejercicio que suena súper trillado, pero sí es importante como que hace, o sea, buscar, como ya decías, como la evidencia, las guías de práctica clínica, alguna cosa, porque de repente hay mucha desinformación, yo sé, como que en redes y pues en general, ¿no? Entonces, más que nada eso y que les di como ciertos como cositas pequeñas que se pueden hacer en el consultorio que sé que a lo mejor no les toca, pero a veces no tienen cómo referir al paciente o no tienen alguien de nutrición en el equipo, entonces hay muchas cosas que pueden hacer sencillas desde, ya veíamos, prescripción de ejercicio, o recomendaciones de ciertos tipos de proteína. Entonces, la verdad es que esto que ya mencionamos, pero encantada de que creo que de acuerdo a las respuestas que hubo en los cuestionarios y demás, bueno, en las encuestas, creo que el mensaje se transmitió bien, entonces me voy muy contenta. Y también, Muchísimas gracias. si quieren, o sea, dejar las preguntas y lo contestamos a través de la plataforma y les dejé también mi cuenta de Twitter si quieren mandarme algún mensaje directo con preguntas o lo que sea, también con todo gusto. Perfecto, Astrid. Muchísimas gracias. Y ya nada más unos anuncios finales. Les recordamos que al término de esta sesión, el equipo de Conectimed les hará llegar un email con un artículo relacionado con el tema de la ponencia, en el que también encontrarán un botón para entrar en contacto con el representante de Fundepa para cualquier duda o información de nuestro trabajo o servicios.
Y en este momento aparecerá un botón en la parte superior de la pantalla que los llevará a una breve encuesta que solo les toma 2 minutos de su tiempo, en la que podrán enviarnos su opinión sobre este evento. Agradecemos mucho sus comentarios y reiteramos nuestro agradecimiento a la doctora Astrid Ries, así como a todos los médicos de la plataforma Connectimed por su asistencia. Buenas noches a todos y hasta la próxima.